días tristes nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa de hoy en La Balanza. Quise compartir con ustedes el video de esta canción que conmovió, que se hizo viral durante el comienzo de la pandemia del COVID-19, cuando en Europa había un registro alto de fallecidos por coronavirus por negligencia del gobierno de esos países y también negligencia, por supuesto, de un pueblo que no está lamentablemente organizado, ¿no? Nosotros hoy, a 260 días de haber implementado la pandemia, el gobierno nacional, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, nos comunicó ayer que los casos recuperados rondan el 95% de los casos totales. Estamos hablando de 97.000 casos ya de COVID recuperados totalmente. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo, pero muy doloroso, de personas que han fallecido a consecuencia del COVID. Vaya mi abrazo a todos los familiares, a todos los amigos, a todos los compañeros y compañeras, camaradas que han perdido a alguien cercano producto de esta pandemia. Sin embargo, yo quería comenzar hablando de este tema, porque ciertamente arrancamos diciembre. Arrancamos una época muy especial, ya son 260 días de pandemia y de desarrollar todo un plan preventivo y contentivo del virus para contener, perdonen la redundancia, para contener la propagación. En este momento, las cifras que dio la vicepresidenta Delcy Rodríguez están rondando los 245 casos comunitarios y 109 importados. Sigue habiendo un importante número de casos que llegan desde los países vecinos que tienen un alto índice de registro de contaminación e incluso de fallecidos lamentablemente por COVID-19. Aquí tenemos que nuestra vicepresidenta nos comenta en el registro que llevan las autoridades sanitarias que 97.000, más de 97.000 ya personas totalmente recuperadas, gracias al esfuerzo del gobierno nacional, gracias al esfuerzo del pueblo venezolano organizado a través de los distintos mecanismos de participación política y protagónica para detener una pandemia que nos conmocionó al mundo. Como vimos en el primer video, ahí varias imágenes se hicieron virales con esa canción. Recordemos en ese momento lo que sentimos cada uno de nosotros en nuestras casas, el miedo que tuvimos cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestra comunidad. Por favor, no relajemos las medidas sanitarias para no volver a un brote en Venezuela. Nosotros hemos mantenido la curva muy aplanada gracias a todo el esfuerzo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del gobierno ejecutivo, de todo el personal sanitario, que muchos de ellos dejaron la vida en este combate contra la pandemia. También compañeros, compañeras, camaradas de nuestras organizaciones políticas que dejaron la vida en este combate por la pandemia. Yo quiero referirme a esto y tengo un invitado muy especial. Se trata de Pablo Alvarado, candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 de Guárico. Nos acompaña hoy para hablar del tema. ¿Por qué yo abro hablando del COVID? Ciertamente porque todavía estamos en combate contra
la pandemia. Es muy importante no bajar la guardia. Yo he visto mucha gente, aquí tenemos medidas de distanciamiento, toda la producción está solamente la gente esencial en la pauta, nos cuidamos y hay medidas de bioseguridad aquí en el canal, pero en la calle uno encuentra cantidad de personas que no están usando el tapaboca y es importantísimo retomar las medidas para apoyar, seguir apoyando al gobierno que en medio de un bloqueo está dando una dura batalla contra el COVID. Pregunta. Por alguna razón es que la oposición no ha hecho campaña electoral con el COVID, ¿no? O sea, hemos dado una batalla exitosa a pesar de nuestro duelo por los fallecidos, de nuestro duelo por los amigos que se fueron. Pero dentro de lo que cabe, Venezuela ha sido ejemplo en la lucha contra el COVID y no han podido usar la bandera del COVID en este tiempo electoral, como sí en el 2015 utilizaron, por ejemplo, la bandera de las colas que fueron generadas. Sí, la última cola que fueron generadas por los mecanismos de bloqueo económico y por los mecanismos de distorsión en la distribución de alimentos. Tú que eres productor sabes perfectamente que hubo una distorsión y que se utilizó eso como bandera. Esta vez el combate contra el COVID fue una victoria de la revolución. Como productor del campo y desde Guárico, las acciones a tiempo, tanto en la producción como en la salud, es importante. El presidente Maduro actuó a tiempo. Con la gran familia venezolana, tomó las medidas, el pueblo con voluntad, que hay que felicitar al pueblo venezolano, las acciones voluntarias de la cuarentena voluntaria y todo, bueno, fue duro para toda la familia, pero ahí están los resultados. Ejemplo en el mundo, Venezuela, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y ejemplo porque nosotros tomamos en serio las medidas sanitarias y el apoyo de la misión Barrio Adentro, el casa por casa, los CLAS. Los CLAS jugaron un papel fundamental, lo están haciendo. El carnet de la patria también fue un instrumento. Hay una conexión, mucha comunicación, y eso es lo que se está viendo en esta campaña electoral. Estamos derrotando al COVID, aún sin la vacuna, imagínate, pero siempre, imagínate todo por WhatsApp, por las redes sociales, colaborando unos con los otros en el tema de los té calientes, toda la cuestión de la ayuda de médica y más bien las recetas caseras. Inclusive el presidente lo decía, él tomaba el té de malojillo y era como una comunicación en todo el país del que le dio COVID, cómo te fue, qué se hace, y tú lo dices, esa cifra es ejemplo en el mundo, pero es que hay mucho amor en Venezuela. El socialismo es amor y prevalece el ser humano ante todo, y el gobierno bolivariano lo logró y sigue luchando, y ahorita esta relación de diciembre nosotros estamos llamando de Patria para Todos a adoptar las medidas de seguridad al máximo, aún con relajamiento de la cuarentena. Sí. Nosotros tenemos que cuidarnos, es el mensaje. Pues. Sí, bueno, el mensaje del presidente Nicolás Maduro es que aunque hay flexibilización, eso no implica que olvidemos las medidas de bioseguridad. Hay que mantenerlas para poder seguir combatiendo, porque esta pandemia no ha terminado, seguimos en esta lucha. Lo cierto es que yo quería hacer esta reflexión, Pablo, porque digamos que nosotros tenemos que garantizar que el pueblo tenga memoria, que todos tengamos memoria. Los europeos tienen memoria corta. Esas imágenes que pasamos en ese video relatan lo que vivió España e Italia. Hicieron canciones, honraban a los médicos a las 8 de la noche con aplausos. Eran muy duras las imágenes de ver convoys militares pasando con fallecidos de COVID. ¿Tú te imaginas España e Italia bloqueados? Que no puedan tener acceso al gobierno de traer medicina, de traer medicamentos necesarios para el tratamiento. Y nosotros con pandemia y bloqueo, la acción del gobierno bolivariano fue máxima comunicación, día a día, información y las familias unidas, conjuntamente con el carnet de la patria, con los CLAC, con todos los sistemas de salud unidos, con los gobernadores, con los alcaldes, con los voluntarios, todo eso fue un éxito y lo estamos logrando, estamos venciendo, y cuidarnos y prevenir es vencer. Así es. Además, lo más importante, ya vamos a un corte en breve, lo más importante es entender que aquí se vieron dos modelos
en la pandemia. El modelo socialista, encabezado por países como Cuba, con su ejército de batas blancas, estamos hablando de China, estamos hablando también de la cooperación rusa, estamos hablando de la cooperación iraní, y salió el otro modelo depredador de países como Estados Unidos, España, Italia, entre otros, Colombia, Ecuador, Brasil, que descuidaron. Fatalidades, Qué lamentable, es lamentable. Entonces, eso tiene que ser una reflexión y nosotros no podemos perder la memoria de lo que acabamos de vivir hace 260 días, que eran las imágenes más horrendas que habíamos visto, por lo menos en nuestra vida, en cuanto a una pandemia. Nuestra generación, ninguna de las generaciones que viven actualmente habían pasado por una pandemia. Y vimos lo que ocurrió en Italia y en España, y afortunadamente en Venezuela, como tú dices, a pesar del bloqueo, se tomó a tiempo. Pero son dos modelos a revisar, que además en este momento de elecciones es importante reflexionar sobre ellos, porque eso es un motivo para votar. Y después vamos a hablar por qué es un motivo para votar. Nos vamos a un corte y seguimos en el próximo segmento con nuestro invitado de hoy, el candidato Pablo Alvarado. Rápido a las curvas de contagios o muertes en meses recientes, basta para ver que el caso chino es prácticamente único. En Europa el coronavirus golpea con igual fuerza o mayor que hace 6 meses. En América Latina el impacto no es tan pronunciado, pero se empieza a observar también un aumento y lamentablemente no hay que olvidar que la primera ola también golpeó primero al viejo continente antes de hacerse sentir en el nuevo. Incluso si comparamos China con otros países asiáticos que también lograron extinguir exitosamente la pandemia allá por abril, como Corea del Sur o Japón, ahora allí también se observan picos que podrían derivar en una segunda ola. Mientras, en comparación, la gráfica de China es una planicie baja, bajita, que se parece más a la curva del impacto de la malaria en la Antártida que a la de la pandemia más grave en 100 años. Estos resultados muchas veces son recibidos con escepticismo. Algunos dicen que China oculta los datos reales, lo que puede ser, claro, tanto como puede no ser. Ambos no dejan de ser supuestos, pero sin que esto se interprete como un elogio a la transparencia de las autoridades de Pekín. Hace rato aprendimos que si algo caracteriza al coronavirus es que es bien difícil de ocultar o disimular, con el caso de Guayaquil como cruel recordatorio. Otros interpretan estos datos como la prueba de que China creó el coronavirus para destruir a sus rivales, teoría según la cual entonces a los chinos no les afecta porque ellos tienen una cura secreta desde hace rato. En los países democráticos, en los países de los presidentes que tienen una gestión limpia que mostrar, a esos el virus chino les afecta enormemente. Vamos a decirlo, a los gobiernos de derecha, a esos sí les afecta. Sea como sea, lo cierto es que quienes sostienen esas teorías pocas veces se detienen a analizar qué medidas exactamente tomó China y en qué se diferencian de las de otros países. Según la prestigiosa publicación, la clave del éxito chino está en la velocidad de las autoridades sanitarias, el cumplimiento de las medidas por parte de la población, la capacidad para producir mascarillas y equipos médicos de forma masiva. Además, el gobierno chino tiene muy presente en sus decisiones la experiencia del alto grado de letalidad y contagio del SARS en 2002. Gran parte de la población adulta recuerda aquel brote y cómo hubo que contenerlo, por lo que no dudan en confiar en las autoridades médicas y aplicar la misma estrategia que les funcionó hace 18 años. En contraste, en casi todo Occidente, las medidas sanitarias de las autoridades generan constante polémica y resistencia en buena parte de la ciudadanía. En agosto, en Madrid, más de 2.000 personas se reunieron en una protesta en las calles contra el uso obligatorio del tapabocas. Más recientemente, 30.000 personas marcharon por el centro de Berlín en contra de la cuarentena y por la libertad. En Brasil, Argentina, Estados Unidos y casi cualquier nación occidental existen movimientos similares. Aunque China está produciendo su propia vacuna, se muestra tan confiada en su capacidad de contener al virus como lo ha hecho hasta ahora, que de momento sus autoridades afirman que no contemplan una gran campaña de vacunación en el país.
Mientras, al otro lado del mundo, hay una auténtica guerra de vacunas en la que Europa y Estados Unidos miran con desconfianza cualquier vacuna que no hayan desarrollado ellos e intentan convencer a la mayor cantidad de países posibles de que desconfíen igual. Estrategia que, oh sorpresa, genera desconfianza en la población por todas las vacunas y alimenta las tesis de los movimientos antivacunas. Regresamos en La Balanza con nuestro invitado de hoy, Pablo Alvarado, candidato por el Circuito 1 de Guárico a la Asamblea Nacional. Pablo ya ha sido 2 veces legislador de Guárico, pero ahora te va a tocar asumir una nueva tarea que es ser legislador nacional, que tiene otras competencias y otras atribuciones para el beneficio de toda la comunidad, no solamente del Guárico. Pablo, yo traje este video y perdónenme si insisto en el tema del COVID, pero es que es importante porque es para que tengamos conciencia de cómo estuvimos sometidos durante estos últimos 9 meses a campañas permanentes psicológicas, no solamente por la pandemia, intentando relacionar el modelo socialista, el modelo chino, con el virus, es el virus chino. Ya un momento, todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del SARS-CoV. Todavía se está investigando cuál es el origen. Eso, toda la campaña que se hizo para desacreditar a China, bloquear a China por el tema de la pandemia, y luego la pandemia afecta a Europa, afecta a América Latina, nos llega a nuestra América, lamentablemente, llega a Estados Unidos causando estragos, porque además el modelo capitalista mostró que no tenía capacidad para resistir una pandemia y dejó morir a cientos de miles de ancianos. Estamos hablando de que la población más vulnerable, en el caso de Europa y de Estados Unidos, era la población de adultos mayores que fueron olvidados además por sus familias en centros de atención. Me van a disculpar, pero creo que la cultura nuestra es diferente, es de cuidado del adulto mayor en casa, que es muy importante, porque además, digamos que la República se sostiene es en los valores que esas generaciones nos van dejando. Entonces es muy importante cuidarlos, amarlos, tenerlos cerca, que sean ejemplo para los más pequeños, ¿no? Pero volviendo al tema del COVID, que afectó tanto a los adultos mayores, se hizo toda una campaña, tanto que ahí vimos a una Nitu Pérez Osuna, vocera de la derecha venezolana, justificando que la cantidad de casos que había en Colombia, en Brasil, en Ecuador, que además no se podían maquillar porque la gente caía muerta en la calle y pues angustió también mucho a la familia venezolana porque, bueno, teníamos familiares productos de la migración económica en esos países. Y a esta señora se le ocurre decir semejante barbaridad. No, señora Nitu Pérez Osuna, no es porque eran gobiernos de derecha transparentes, es porque el modelo capitalista de esos gobiernos no permite la atención primaria, ni permite el acceso a la salud, como sí lo hicimos en Venezuela. Y yo quiero recordar esto, porque estamos a escasos 9 meses de haber comenzado el cuidado por la pandemia y nosotros no podemos perder la memoria como la perdió Europa, que viene en un segundo brote, que además los jóvenes ahora salen por sus derechos individuales a decir que no quieren usar mascarillas, o sea, les importa poco. Imagínate la manipulación psicológica en Europa, que después de haber llorado, aplaudido, tocado todo tipo de instrumentos en las ventanas, haber sacado virales cualquier cantidad de comentarios sobre el dolor de la pandemia, ahora salen a la calle a protestar por la pandemia. ¿Quién entiende? Fíjate los 3 elementos del video que el presidente Maduro actuó de manera rápida: celeridad. Así es. El segundo es la cooperativa, es decir, la cooperación de la comunidad, es decir, la comunicación comunitaria. El segundo elemento importante. El tercero, que todos apostaban, el presidente Maduro lo habló: oye, vamos a hacer una tregua en el bloqueo. Todos recordamos eso y nada. El Fondo Monetario, ¿te recuerdas? Que se acudió al Fondo Monetario y dijo no. Y Estados Unidos como que quería apretar más el bloqueo contra Venezuela en plena pandemia, porque el tercer elemento es tener los insumos médicos, las medicinas. Y aún así el presidente Maduro, aquí en Venezuela, las pruebas rápidas, el PCR gratis, la gratuidad de la salud es un elemento de derecho humano de nuestra Constitución.
Y nosotros, como venezolanos, tenemos derecho a una salud gratuita. En Estados Unidos, el que no tenga dinero para pagar, se moría. Igual en Ecuador, igual en Europa. Y eso es post-pandemia. La gente tiene que reflexionar qué es lo que está pasando con esos modelos capitalistas, que si tú no tienes dinero, te tienes que morir porque no puedes ir al médico. Eso es sencillamente es así. Y los venezolanos tenemos que observar eso y nos dimos cuenta. Y se demostró que hay cooperación entre todos los vecinos y que es importante para el COVID, como te lo decía antes, una llamada, un tratamiento médico y nos ayudamos uno con el otro. Y aún así, tenemos que seguir y afianzarnos en cuidarnos y las medidas extremas de seguridad, que hay que tomarla, y es el llamado de todos los medios de comunicación, es importantísimo, y agradecerle al gobierno bolivariano que actúa a tiempo. ¿Por qué? Porque se respeta el modelo socialista donde prevalece el hombre, donde prevalece el ser humano, el cuidado a los ancianos, a los niños y a las mujeres, que fueron grandes luchadoras haciendo las recetas. Bueno, hicieron todas las reuniones. Seguimos haciendo. Sí, de verdad que yo felicito al pueblo venezolano y a nuestro pueblo que está allí dando la batalla, y en el tema electoral, imagínate todo lo que hemos recorrido nosotros del país, y es interesante lo que hemos aprendido de ese pueblo a través de las oficinas parlamentarias, las propuestas y los actos legislativos que vamos a tocar, por supuesto. Pablo, tú mencionas algo muy importante, el esfuerzo del gobierno bolivariano en medio del bloqueo para garantizar la salud, porque además teníamos una Asamblea Nacional que es una rama importantísima del poder público, y sobre ella vamos a hablar en los 2 segmentos que vienen, ¿ok? Secuestrada por intereses de Estados Unidos, estaba secuestrada, un pilar del Estado. O sea, yo quiero decirle a todos los que nos ven que todos, cada uno de nosotros somos indispensables en el Estado. Todos tenemos un aporte, un valor que transmitir para construir el Estado-Nación. Nosotros no podemos permitir que desde afuera nos tutelen o nos crean incapaces y además intervengan para asfixiarnos y llevarnos a una situación dramática. ¿Por qué hablas esto? Porque tú asomas el tema del esfuerzo. Oye, ciertamente nosotros no podemos hacer campaña con el tema de la salud, porque eso es un derecho humano. Exacto. Pero sí hay que hacer una reflexión, por lo menos una reflexión. Es decir, nosotros tenemos una oportunidad ahora para votar, y además de votar, elegir. Porque esa es la diferencia con el voto en Estados Unidos. Aquí elegimos. Y vamos a elegir una nueva Asamblea Nacional para dar un mensaje al mundo. El mensaje claro de no queremos tutelaje, pero además el mensaje de no al bloqueo criminal. Es importantísimo. Tenemos un minuto, nos queda un minuto, Pablo, para irnos al próximo segmento y ya hablar del tema electoral de lleno, pero dinos algo. Nosotros tenemos una oportunidad de oro en este momento. ¿Cómo la ves tú? Histórica. Es un llamado a todos los venezolanos en participar, porque somos ejemplos, así como somos ejemplos en el COVID, en el tratamiento, en recuperarnos y ganarle la batalla al COVID, votando, participando. Le decimos a todos esos imperios de la Unión Europea y los Estados Unidos que aquí decidimos ser libres, soberanos y antiimperialistas. Así es, nos vamos a un corte y seguimos con nuestro invitado de hoy, Pablo Alvarado, candidato del Circuito 1 de Guárico. Regresamos en La Balanza con nuestro invitado de hoy, Pablo Alvarado, candidato a la Asamblea Nacional en esta oportunidad por el Circuito 1 del Estado Guárico. Un saludo al Guárico porque además tiene excelentes candidatos y además es una de las zonas más productivas, más hermosas, bueno, una de las tantas más hermosas de este país. Pablo, ya arrancamos, nos quedan 5 días para las elecciones parlamentarias. Hay muchas razones para votar. Pero antes de entrar en las razones para votar, yo quiero aprovechar el video de la primera combatiente, Cilia Flores, para explicar 2 elementos técnicos importantísimos para esta elección del 6 de diciembre. 1, verifique su centro de votación
en el 2406, enviando su número de cédula o en la página del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque por medidas de bioseguridad algunos centros fueron desconcentrados para garantizar el flujo en medio de las medidas de bioseguridad. O sea, verifíquese esta semana, verifíquese hoy, verifíquese mañana antes de acudir al centro de votación para estar seguro que va a ir al centro que le corresponde. Y lo segundo, que es técnico electoral, pero es muy importante a la hora de votar, es explicar dos cosas, Pablo. Primero, explicarnos qué significa ir en alianza perfecta para que todos entendamos. Sencillo y más cuando se entiende que el gran polo patriótico, Simón Bolívar, va en alianza perfecta. Es decir, vote por la tarjeta que vote, tú representas al partido Patria para Todos, tu tarjeta al votar y darle todo al PPT es por el mismo candidato que acordaron los 8 o 9 partidos en la región, en el circuito 5 por el Gran Polo. Explícanos eso. Sí, fíjate que el sueño del comandante Chávez, la diversidad del socialismo, las fuerzas revolucionarias, bueno, en el bloque histórico se hace realidad en 9 partidos de 107. Solo 9 partidos forman parte del Gran Polo Patriótico de la izquierda, de las fuerzas revolucionarias. Cuando usted decide votar por Diosdado Cabello, Cilia Flores, Ilenia Medina, Jorge Rodríguez, vota en el PPT, está votando por todos los candidatos de la lista nacional y la lista regional y los circuitos. Es muy fácil votar. Pero cuando yo destaco el tema del sueño del presidente, de la unidad patriótica, bueno, nosotros fíjate que nos estamos jugando la vida. Es un hecho histórico este domingo y quiero que los venezolanos que están escuchando en este momento que sepan que es un esfuerzo que hay que hacer para decirle al mundo que nosotros decidimos ser soberanos, libres y antiimperialistas y sobre todo resolvemos los problemas en Venezuela. No es que un imperio nos va a decir las cosas y que entre los acuerdos que planteamos Patria para Todos, Olga, tenemos 2 acuerdos fundamentales para cuando seamos electos el 5 de enero nosotros de manera unánime estamos planteando, y son ideas del pueblo a través de las oficinas parlamentarias en todo el país, es que el primero es que nosotros vamos a acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, donde se declara los actos legislativos de esta Asamblea saliente nulos. Eso es importante destacarlo, porque Ramos Alú en el 2015, en ese acto protocolar, ofendió a los venezolanos, al presidente, la majestad del presidente de la República, diciendo que en 6 meses salía del presidente. Y nosotros tenemos que reivindicar al pueblo venezolano acatando esa decisión del TCJ donde se declaran nulos los actos legislativos de esa asamblea que llamó al bloqueo y por supuesto el segundo acuerdo y que lo decía Diosdado y nosotros estamos de acuerdo en de manera unánime también destacar allí que todos los diputados y diputadas que fueron coautores al robo que se le hizo al país en monómeros, sitios, a todos los bienes del Estado que tenemos en el extranjero, y llamaron al bloqueo y esas sanciones criminales que bastante daño hicieron a la salud en el tema del COVID, niños que fallecieron por falta del dinero del Estado para ser trasplantados, inclusive en Italia, todo eso y una gran lista en el tema de los alimentos, que ya vamos a tocarlo, se ha hecho difícil y nosotros tenemos, por eso Guárico y Portuguesa decidimos producir, porque el bloqueo se hacía imposible traer alimentos. Entonces, nosotros de manera unánime pedimos una investigación profunda a esos diputados que fueron coautores de ese gran robo que se le hizo al país y que todo el país sepa quiénes son. Y entre nosotros también tenemos un plan legislativo. El plan legislativo de Patria para Todos es a través de la ley de financiamiento de los patrios productivos, pequeños productores, conuqueros, grandes y medianos productores, un financiamiento a tiempo de la semilla, del fertilizante y los insumos que se requieren para garantizar los planes de siembra, incluyendo la agroindustria, que estaría obligada a financiar también. Toda la agroindustria del país, que bastante lo ha ayudado el presidente Maduro, me consta, y eso puede ser un programa especial para eso. Pero en ese plan legislativo está la producción. Desde Guárico, nosotros en plena pandemia, con COVID, con bloqueo,
se inauguraron 5 plantas, 2 de arroz, procesadoras de arroz, una de aceite comestible en el estado de Guárico y la ampliación de una planta de harina precocida que es apetecible para los venezolanos porque ahí hacemos una arepa suave y sabrosa, que es la harina Doña Goya, valga la cuña, pero es una realidad en Guárico en plena pandemia, en pleno bloqueo. Es una respuesta antiimperialista de los diputados donde de la mano de los productores por la patria, los agroindustriales, los productores, nos unimos, gobierno regional, gobierno nacional, gracias presidente Maduro, porque nos escucha, está pendiente las 24 horas de la producción. Nosotros, desde Calabozo, se produce arroz, 40.000 hectáreas de arroz para el año que viene. Entonces, un plan de siembra de 200.000 hectáreas de cereales, incluye maíz amarillo, maíz blanco, soya, y el presidente Maduro, el plan de siembra fue de 1 millón de hectáreas en Venezuela. Eso es una cifra récord donde estamos bloqueados, tenemos pandemia, pero garantizamos la soberanía agroalimentaria. No, son 6 millones de familias que atiende el presidente Maduro de manera gratuita a los CLA. Hay que decirlo porque solo se paga una tontería cuando lo llevas al cambio de ese dólar criminal. Nosotros también tenemos que destacar ese valor del socialismo. Eso es una medida. Cómo el presidente hace un esfuerzo bloqueado de alimentar 6 millones de familias, de garantizarles su comida, pero no vamos más allá. Patria para Todos propone colocar acento a la P de producción de los CLA, porque nosotros, en una reunión que tuvimos en Margarita con Dante Rivas, vamos a traer proteínas hacia Caracas. Desde Guárico llevamos harina precocida a granel con una empaquetadora que Productores por la Patria va a plantear colocarle en Margarita y empaquetamos y nos ahorramos un 40% con los empaques, haciéndolo allá en la propia Margarita, y se lleva arroz a granel, al grano, y se procesa en la isla, y la isla no trae proteína. Pablo, es decir, el sueño de Chávez, el trueque. Pablo, una pregunta. Ciertamente, nosotros hemos aprendido con el bloqueo que la forma de vencerlo efectivamente es mayor producción, pero tienes el bloqueo encima que no te deja obtener los insumos fácilmente, que te persigue como empresa si intentas negociar con algunos productores venezolanos y te sancionan, te ponen unas multas altísimas en el banco, en la OFAC, en la Oficina del Tesoro norteamericano. O sea, tenemos una situación compleja, pero estamos avanzando. O sea, yo quiero destacar algo, Pablo, que tú mencionas, porque no se trata solo de soberanía agroalimentaria, que es fundamental para la independencia. O sea, la independencia se logra cuando tú eres soberano en la alimentación. Al lograr eso, tú ya puedes considerarte absolutamente independiente. Nosotros, en este momento, en las elecciones de la Asamblea Nacional, del 6 de diciembre, del domingo próximo, a 5 días, vamos a votar por la soberanía. Con la Asamblea Nacional Constituyente, el objetivo fue la paz. Porque además en los procesos políticos históricos, primero tienes que ir a un armisticio, a un proceso de paz, y luego a determinar tu independencia. Como ocurrió, por ejemplo, cuando se constituyó la República en Venezuela, que además hubo varios armisticios. Por cierto, se están celebrando 200 años del armisticio de Trujillo, que fue pieza clave para el desarrollo del derecho internacional humanitario, con los primeros acuerdos de, digamos, de mínimos derechos de guerra, para poder ir avanzando hacia la consecución de la paz y luego de establecer la soberanía nacional. En este momento vamos a votar no solo por Pablo Alvarado, no solo por el PPT, no solo por el Partido Socialista Unido de Venezuela, no solamente por Diosdado Cabello, por Cilia, por Ilenia Medina, vamos a votar por la patria. Entonces, el llamado es incluso a la oposición que vaya a votar, porque no votar sería hacerse cómplice del bloqueo criminal y de la muerte de muchos afectados por el bloqueo, afectados directos por el bloqueo. O sea, el llamado es a la conciencia, el llamado es a votar también por la patria, no solamente la revolución. Por supuesto, nosotros tenemos que ir en avanzada, sobre todo las mujeres, ir en avanzada el día 6 de diciembre, muy tempranito, con la Diana, como ya lo hemos hecho desde el ratificatorio, con toda nuestra familia a votar. Sino que esta vez, además, se le hace un llamado a la conciencia de los sectores de la oposición que
tienen como referente a Bolívar. O sea, tienen que tener en cuenta que esta es la República Bolivariana, no nos hemos inventado nada nuevo. Somos antiimperialistas como lo fue Bolívar. Entonces, motivos nos sobran para ir a votar, pero vamos a identificar algunos. Ya hay uno, principalmente, los acuerdos que propone el Patria para Todos, la soberanía como elemento fundamental para rescatar, el castigo a los que llamaron al bloqueo y el mensaje del mundo. Nos vamos a un corte, nos están pidiendo que vayamos al corte y seguimos con nuestro invitado Pablo Alvarado en el siguiente segmento. Nuevamente en la balanza con nuestro invitado Pablo Alvarado, candidato por el Guárico a la Asamblea Nacional, por el Circuito 1, pero ahora esta es una nueva tarea. Vas a ser legislador nacional, si Dios quiere. Este 6 de diciembre vamos todos a votar para que llegues a la Asamblea Nacional, para que todos los patriotas del gran polo patriótico Simón Bolívar lleguen a la Asamblea Nacional y tengamos la mayoría que se requiere para poder vencer el bloqueo, porque eso es un proceso que va de la mano de la producción, va de la mano de las relaciones internacionales, va de la mano de que esta oposición terrorista ya detenga el interés de asfixiarnos y de vernos humillados ante un país extranjero. Háblanos, ¿cómo está actuando la oposición ahora en esta campaña electoral? Hay un sector que está participando efectivamente, aunque es un sector ambiguo, que en los debates vimos claramente que hablan de que por un lado cuestionan el bloqueo, porque lo usan de campaña electoral, pero por otro lado aprueban algunos tipos de sanciones que también afectan al pueblo venezolano. O sea, es inentendible la posición de esto y poco ético que utilicen el bloqueo como campaña electoral quienes participaron en la Asamblea Nacional del 2015, que se eligió el 2015 y se instaló el 2016, llamando al bloqueo y entregando al país. Hablando de la abstención, tenemos que derrotar la abstención, sí. Incluso los sectores de la oposición que creen en las instituciones democráticas. Ese sector de esta asamblea actual, de esta oposición que llama a la abstención, llama a la abstención y llamó también al bloqueo, a las sanciones criminales, están haciendo una campaña internacional a la abstención, a no votar, a no participar. El mensaje que le digo a los que no estén de acuerdo con la revolución, piensen en la patria. Nosotros de Patria para Todos llamamos desde todo el país, toda Venezuela, a derrotar la abstención, a votar, a participar, a pararse bien temprano. Eso, el esfuerzo que está haciendo Diosdado Cabello en las giras nacionales, y Lenia Medina, todo en conjunto, la fuerza revolucionaria, es impresionante, porque llamar a derrotar la abstención es decirle al mundo, mira, nosotros aquí vamos a decidir una nueva asamblea que la vamos a rescatar para beneficiar al pueblo, que es socialismo, el plan de la patria, todo lo que Chávez nos dejó, no podemos olvidar, como tú lo decías. Nosotros no podemos olvidar todo el esfuerzo que dejó nuestro comandante, que nos dejó el plan de la patria. Bueno, vamos a continuar con el rescate de esta asamblea para financiar el plan de la patria con mucho amor, con muchos recursos, porque también viene el relanzamiento económico. El relanzamiento económico es importantísimo. Bueno, lástima que no nos da el tiempo para hablar del tema del salario, el tema de defensa de la moneda, pero Patria para Todos tiene la propuesta a nivel de todo el país del llamado a derrotar a estos apátridas que llamaron a las sanciones, que llamaron al bloqueo, demostrando no, y que golpean la moneda porque son los patrocinadores de los marcadores ficticios. Que la máxima participación de todos los venezolanos, de la oposición que está participando en este momento, los revolucionarios y los chavistas, bueno, vamos a demostrar al mundo que vamos a tener la máxima participación este domingo 6 de diciembre, votando bien temprano. Tenemos el mejor CNE, el mejor proceso electoral del mundo, que hay que destacar y felicitar al CNE, porque en los dos simulacros que voy a tocar, hubo la máxima participación en la historia de la democracia en Venezuela en estos dos simulacros. Eso hay que destacarlo, la gente quiere salir a votar. Y ellos con su campaña tratan de decirle al mundo que nadie quiere votar. Ojo, lo vamos a demostrar este 6, que vamos a derrotar a Julio Borges, a Guaidó, votando. Tú llamas a la atención, Guaidó, todo el país saldrá a derrotarte con ese llamado que tú haces a la sanción y todo el dinero que se robaron, votando.
simplemente votando en la tarjeta del PPT. Bueno, tenemos que recordar, Pablo, ciertamente que hay que hacer un reconocimiento a los funcionarios electorales, a los rectores y rectoras, la rectora presidenta del CNE, Indira Alfonso, por el despliegue y el desarrollo de todo el cronograma electoral, paso por paso. Hoy ya están desplegados el Plan República en todo el país, custodiando el material electoral y el despliegue de todo el implemento de bioseguridad, que es una innovación dentro de este proceso electoral en el marco de la pandemia, y por supuesto con la nueva tecnología, que es muy sencilla. Usted solamente toca la tarjeta que escoja el Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar y le da a votar. No hace falta más nada. Es muy fácil. Es muy sencillo, ¿verdad? Que el sistema ha quedado muy sencillo. Lo importante es participar y además participar entendiendo que el Gran Pueblo Patriótico va en alianza perfecta. Eso es un término técnico electoral que dice todos los partidos del Gran Pueblo se pusieron de acuerdo y todos tienen el mismo candidato en el circuito o en la lista regional o en la lista nacional. Y un mensaje para los venezolanos, que nosotros queremos demostrar que amamos a Venezuela, que somos patriotas y que somos, de verdad que amamos a nuestro país. Vamos a salir a dar ese granito de arena con el voto. Indiferentemente, vote por los chavistas, pero salga a votar, amigo opositor. No le haga caso a esos apátridas, a esos señores que llamaron al bloqueo, a las sanciones. Salga a votar. Yo creo que derrotando la abstención, eso es una gran fiesta electoral que vamos a tener este domingo. Y el llamado a los medios de comunicación es apostar a eso. Y felicito al CNE, Indira, te votaste. Buenísimo. Lo está haciendo muy bien. Sí, no, excelente la rectora electoral en este desarrollo. Ya están en Venezuela algunos acompañantes internacionales, también hay grupos del proceso electoral, igual que los partidos políticos. La participación de las mujeres es fundamental en las fuerzas revolucionarias. Mira, ahora yo quiero resaltar que apenas un mes y algo, Ilenia Medina, Licé Sabino y Beatriz Barral, esas tres guerreras, recorrieron todo el país. Nosotros, como Patria para Todos, desde Guárico, como secretario general de Guárico, felicito a esas tres mujeres que lucharon por el partido. Y fíjate cómo está Patria para Todos. Bueno, vamos a derrotar y vamos a sumar el esfuerzo a ese gran pote de la Fuerza Revolucionaria para esa gran victoria este 6 de diciembre, donde, bueno, el presidente Maduro va a tener patriota en esa asamblea y vamos a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo Nacional con mucho control, con mucha sabiduría y con mucho amor. Bien. Vamos a fortalecer esa asamblea, que esta gente no hizo nada. Claro. Es importante destacar algo, Pablo, para que se entienda. Porque digamos que la Asamblea, ciertamente, la Asamblea Nacional ejerce el control político del Ejecutivo, tiene mecanismos de control político. Por supuesto. Pero tiene una obligación que está en la Constitución, en el capítulo 4 del Poder Público, y tiene una tarea, título 4, perdón, capítulo 1, de las disposiciones fundamentales del Poder Público. Nosotros tenemos un solo Poder Público, no tenemos los poderes públicos, como antes se decía, tenemos un solo Poder Público con 5 ramas, cada una con su función judicial, legislativa, electoral, ciudadana y moral, trabajando conjuntamente para los fines esenciales del Estado. Es decir, la tarea de control de la Asamblea es una tarea que tiene que ayudar a los fines esenciales. ¿Cuáles son los fines esenciales? El desarrollo humano de todo el pueblo venezolano y el desarrollo de la nación. Es decir, tienes una tarea importantísima porque se trata ya no solo de pensar el mundo desde el Guárico, es pensar el mundo desde la totalidad de Venezuela, porque no vas a representar al Guárico, vas a representar a todos los estados en su conjunto, porque así lo establece la Constitución. Nos vamos a tener que ir, lamentablemente, siempre nos queda corto. La semana que viene volvemos. Y de verdad, de corazón agradezco y felicito a todos los camarógrafos, todo este equipo bello de TVs, y de verdad esta mística. Esto es hacer antiimperialismo, trabajar, a pesar de las complejidades. De verdad que los felicito a este canal. Y bueno, por supuesto, un saludo a todos los patriotas, a votar. No me canso de decirlo. Vamos a votar porque nosotros tenemos ese aporte a la historia de Venezuela, donde demostramos con amor
que votando es amar a nuestro país, Olga. Así es. Nosotros nos vamos ya, nos tenemos que despedir. Recuerden que el 6 de diciembre vamos a dar una gran victoria electoral. Todos saldremos muy temprano, las mujeres tempranito. Antes de preparar el desayuno vamos a estar a las 4 de la mañana, llevamos alguna arepita, alguna cosa para votar a primera hora. Siempre le da tiempo a las mujeres de todo, ¿verdad? Así es. Eso que decían, perdón, de Diosdado Cabello, que habló ayer en un cierre de campaña, por favor, señores de la oposición, no sean tan mezquinos. Si la costumbre en Venezuela en día electoral es hacer el desayuno y que toda la familia, antes incluso de desayunar, vayamos a votar y luego desayunamos juntos en familia. No sean mezquinos, nos vamos, 6 de diciembre, atentos, verifique su centro de votación y recuerde que vamos en alianza perfecta, nos quedamos con la primera combatiente recordándonos el proceso de votación. Hasta luego. Hola, ¿ya sabes dónde votar? Manda un mensaje de texto al 2406 con tu número de cédula de identidad y verifica tu centro de votación. ¿Sabes cómo votar? Muy fácil. Llegas al centro de votación con tu cédula de identidad y cuando pases a la máquina electoral te vas a conseguir con esta pantalla. Aquí están todas las opciones. PSV, PPT, UPV, HORA, MED, Podemos, Tupamaros, Somos Venezuela y Alianza para el Cambio son los 9 partidos del Gran Polo Patriótico. De allí para abajo son los partidos de la oposición. ¿Cómo votar por Diosdado Cabello, Iri Varela, Jorge Rodríguez, Silvia Flores, por los candidatos circuitales y regionales? Vamos a ver, si votas aquí arriba y a la izquierda por el PSV, marcas la tarjeta. Cuando marques la tarjeta del PSV, te va a aparecer que ya todas las opciones están seleccionadas, le das votar y aquí te aparece el comprobante de votación, lo retiras, lo llevas a la urna electoral y allí lo depositas y ya decidiste. Así que el 6 de diciembre, ven, vamos juntos, ven, vamos juntas, vamos todos a votar.